es entrar en el reposo de Dios. Entrar en el reposo de Dios es hacer las obras de Dios, pero resulta que en el reposo de Dios las obras están terminadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer si ya las obras están terminadas? Creo que si ahí vimos en la reunión pasada. ¿Qué vamos a hacer si las obras ya están terminadas? Yo entro a hacer algo que ya está hecho. Vimos algunos ejemplos. Dios le dijo al pueblo de Israel que entrara a tomar posesión de la tierra prometida, y Dios dijo en Deuteronomio capítulo 9, versículo 3, en que yo la destruiré. El artículo seguido dice, tú la destruirás. ¿Quién va a destruir? Cuando Dios dijo yo la destruiré, ya están destruidas. Y también nos remitimos a algo que Dios nos enseñó con respecto a la obra de Cristo en la cruz, y es el Cordero ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes ya estaba el Cordero listo para el sacrificio. Pero ese Cordero fue visible muchos años después. Sin embargo, la única forma como las personas del Antiguo Testamento, nuestros hermanos, podían ser salvos era a través de la muerte de un Cordero. Pero en definitiva no hay que ser un Cordero perfecto, ni era Jesús. Era el Cordero de Dios. ¿Cómo veía Dios ese Cordero? En la cruz. Luego la obra estaba terminada. Las obras de Dios están terminadas. Y nos preguntamos entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bien, ahí comienza la historia de esta mañana. ¿Qué hacemos nosotros si las obras de Dios están terminadas? Bien, eso tiene que ver con el servicio. Estamos llamados al servicio. Si las obras están terminadas, a nosotros nos corresponde el servicio. Y vamos a estudiar por qué las obras de Dios están terminadas, o cuál es la característica que nos quiere enseñar Dios acerca de obras que ya están terminadas. Comencemos esta mañana por aclarar algunos términos que están en la Escritura. Nosotros nos encontramos a Dios expresando que cada día es bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y hemos dicho por qué era bueno. ¿Por qué era bueno? ¿Recuerdan? Dios, al hablar, al abrir su boca, ustedes entienden, ¿verdad? No es que tenga boca, pero es para que nosotros entendamos. Cuando Dios dice, habla con autoridad. ¿Será solamente que habla con autoridad? Cuando Dios crea, Él tiene un propósito de crear. Él no lo hizo como por hacerlo. Tiene un propósito de crear. Lo hace con autoridad. Bien. Cuando Él lo dice, cuando Él dijo sea la luz, ya estaba hecha, fue la luz. O sea, tenía que hacerse la luz. Lo que Dios dice se cumple. Produzca la tierra hierba verde. ¿Qué tiene que hacer la tierra? Indudablemente producir. Cuando dijo produzca, esa obra estaba terminada. La tierra comenzó a producir hierba verde. Hay expansión en medio de los cielos. Él lo dijo y ya está terminado. Hubo una expansión en medio de los cielos. Cuando Él dice yo estoy con vosotros todos los días, eso es efectivo, eso es verdad, eso es una realidad, eso es palpable. Eso no es una quimera, no es un sueño, no es una utopía. No es algo por ver si sí o no es cierto, es verdad y así es. Dios lo dijo y así es. Entonces, en las obras de Dios, de la creación, dice, no lo busqué ya no me digo varias veces. Dice la Escritura esto, y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde de la mañana del día sexto. Había autoridad, había propósito, y era una obra de Dios. Esas son las obras, escúchenme bien, esas son las obras de las que Él descansó.
¿Qué características tenían esas obras? Uno, era Dios el que lo había dicho. Dos, era una obra que cumplía un propósito. Y tres, esa obra finalmente se terminó. Usted podrá encontrar más, yo vi tres que me parecieron importantes, pero seguramente hay más. Usted estudiando eso lo podrá leer de otra forma. Pero repasemos. Uno, fue Dios el que dijo que se hiciera. Su autoridad está expresa ahí. Dos, tenía un propósito. Y tres, se iba a cumplir. Finalmente se cumplió y las obras fueron terminadas. Y luego Dios que era bien. Pues esas obras a las cuales nosotros como iglesia estamos llamados a hacer son las mismas. Tienen que cumplir un propósito, y el propósito es el propósito de Dios, no es el suyo ni es el mío. Es el propósito de Dios. ¿Y cuál fue el propósito de Dios con la creación? ¿Alguien recuerda lo que dice Colosenses? ¿Cuál fue el propósito de Dios con la creación? Darse a conocer. Está bien. Mostrar lo invisible de Dios a través de lo visible. Sí. ¿Se dio a conocer de esa forma? ¿Sería para su gloria? ¿Sería para el hombre? ¿Sería por el hombre? ¿Qué dice la Biblia en Colosenses? Por medio de él. Por medio de él. Y para él. Es para él, es para la gloria de él. Entonces, las obras que están en el reposo, ¿para qué son? ¿Cuáles obras son las que usted y yo vamos a hacer? Aquellas que lo glorifiquen a él. Bien. Aquellas que él diga que hay que hacer. ¿Está bien? Primero, es Dios el que le dice a usted y a mí lo que debemos hacer. Segundo, el propósito de esa obra, a la cual Dios me invita a hacer, es para glorificarlo a él. Y tercero, ya está terminada. Créanme, está terminada esa obra. Está terminada es que usted va a comenzar a verla. Porque usted, la persona que va a participar de esa obra. ¿De dónde sale este modelo de que ya está terminado? Que es el hombre que va finalmente a hacer visible esa obra. Cuando Dios crea al hombre, dice la Escritura que lo creó a su imagen y semejanza. Al decir a su imagen, Dios puso de él en el hombre. Puso de sí en el hombre, de su esencia, de su naturaleza, de su ser, puso en esa persona, en el hombre, en usted y en mí, en todos los seres humanos, puso de su esencia. Pero más adelante, la Escritura dice: y formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló el aliento de vida. Pero primero Dios le da esencia y luego le da existencia. Las obras de Dios están terminadas porque Él dijo que estaba todo terminado. La esencia de aquellas obras a las cuales Dios nos manda hacer ya está. Y si no, Dios no lo diría. Y si no, esa obra no existiría definitivamente. Y Dios tampoco existiría. Pero la obra que Dios manda hacer ya está. La esencia está. Ahora falta la existencia y somos usted y yo quienes vamos a dar esa existencia, esa obra que ya está terminada, pero que la vamos a hacer visible. Lo presento de otra forma. En Hechos capítulo 1, versículo 1, la Escritura dice: lo que Jesús vino a hacer y a enseñar. Dice que comenzó a hacer y enseñar, pero no dice que terminó. Esa palabra hacer quiere decir que Él vino a mostrar con hechos el pensamiento de Dios. Vino a hacer visible lo que era invisible. Jesús vino a expresar, a manifestar con hechos palpables el pensamiento de Dios. Pero dice también: comenzó. Si comenzó, ¿quién lo puede terminar? Solamente Él. Solamente Dios lo puede terminar y nadie más. Hoy Dios, el Dios Espíritu Santo, está en la iglesia. Está en cada uno de nosotros, dice la Escritura.
Pero ese que es espíritu, Dios es espíritu, necesita un cuerpo. Y ese cuerpo es la iglesia. Es la iglesia la que continúa las obras que Dios ha preparado para los que le aman. Y tan bonito eso. 1 Corintios capítulo 2, ahí está eso. Las obras que Dios preparó para los que le aman. Cosas que uno no vio. Ni oído yo, ni en su corazón no ve. Dios ya las preparó para los que le aman. Esas obras están terminadas. Y es la iglesia la que está llamada a darle existencia. No vida porque ya tiene la esencia. Y la vida está en la esencia. Y esa obra está terminada. Definitivamente está terminada. Pero nosotros entramos a hacer las obras de Dios. Para cumplir el propósito de Dios. Para exaltar y glorificar el nombre del Señor. Y esa obra está terminada. Bien. Esa es la introducción a lo que vamos a ver esta mañana. ¿Por qué? ¿Por qué nos invita a hacer esas obras? No hay nada en el corazón del hombre que pueda crear. No hay ningún indicio de que el hombre pueda crear. En Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién es el creador allí? Dios. Y entonces, ¿el hombre qué es? Una criatura. No hay nada que indique que el hombre pueda crear algo. Todas las obras provienen de Él y son para la gloria de Él. Se originan en Él. Bien. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros entender esta mañana? Que si la Biblia dice que está terminada, yo debo entrar a hacer esa obra que Dios me ha dicho con fe. Porque Él me dice que está terminada. Tengo que tener claro entonces quién es Dios y saber que Dios lo que dice lo cumple. Y esa obra está terminada. Usted querrá un ejemplo de alguna obra terminada, ¿verdad? Bien. Por ejemplo, Dios dice que perdonemos. Por favor, diga que sí. Sí. La Biblia dice que perdón. Esa obra está terminada. Que nosotros no queramos perdonar es otra cosa. ¿Qué quiere decir que no perdone? Que no le está creyendo a Dios que esa obra está terminada. ¿Y no dice acaso que conoce a Dios? ¿Para qué es el conocimiento de Dios? Para hacer las obras de Dios. Una persona puede hacer muchas obras sin conocer a Dios. Y las obras que nosotros podríamos decir, bueno, son buenas obras: llevar el mercado a los pobres, atender a las personas, en un ancianato, cuidar a los enfermos. Pero pregúntele a esa persona, ¿quién es su Salvador? ¿Conoce a Cristo? ¿Conoce a Dios? No, no lo conoce. Pues esas no son obras dentro del reino de Dios. Las obras de Dios provienen de Dios. No provienen de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Dios, que lo conoce a usted y a mí, sabe qué obras puede decirle que haga. Y si Él dice perdonar, créanme que podemos perdonar. Usted dirá, usted no sabe lo que me hicieron, pastor, ni quiero saber qué me hicieron. Pero la Escritura dice que sí se puede, que esa obra está terminada. Simplemente hay que entrar en fe, sabiendo que el perdón ya está dado. Usted dirá, eso no es fácil. Pues bien, vamos a hacerlo mucho más fácil ahorita. Bien. Cualquier otro propósito que nos mueva a nosotros a hacer una obra, es probable, lo dejo abierto, que sea egoísmo. Si el propósito no es exaltar a Dios, es egoísmo. Y para que el propósito de la obra sea exaltar a Dios, es porque viene de Él. No es inspiración, no es creación del hombre. Viene directamente de Dios. Si viene de Dios, primero está terminada, es para su propósito, el propósito es glorificarlo, y eso nos va a ayudar a nosotros y nos va a orientar en la fe. Bien. Dije que íbamos a hacerlo más sencillo, ¿verdad?
¿Quieren verlo más sencillo? Bien. Yo le pregunté al Señor, pero eso está muy difícil. Me dijo lo mismo. ¿Quieren verlo más sencillo? Sí, claro. Y yo, bueno, vayan a Éxodo 20 y allá no es fácil. Nada, listo, Señor. Entonces yo fui a Éxodo 20 ingenuamente y me encontré con la ley. Y digo, wow, Señor, la ley, ¿me vas a matar hoy aquí? Me dijo, no, mira de otra forma. Enfócate bien en la ley. ¿Listo? Estuve muy prevenido, no prevenido con Dios. Pero bueno, así es. Yo estuve prevenido en el Señor. Yo sé lo que es la ley, pero ¿cómo leer la ley? ¿Cómo vas a decir que la ley es para el servicio, Señor? Dice, léela. Creo que me la di como 3 días pensando. Y lo digo con temor. Pero esa es mi relación con Dios. Él no estaba listo a escucharme para darme con el látigo. No. Dios fue paciente, me esperó y dijo a estudiar. Señor, he decidido estudiar la ley, como tú dices que la estudio. Y entonces aquí comienza la historia. Bien. Para entrar al capítulo 20 de Éxodo y a Deuteronomio, que es donde está la ley, la idea del Antiguo Testamento, déjenme hacer una introducción inicial a la ley. Tomemos el capítulo 19. Comencemos allí. Yo le voy a animar, con respeto, claro, que no se pierdan estas enseñanzas hasta que terminemos la ley. No es lo mismo verlas por internet, ni oírlas en el audio. Le animo a que venga, ¿verdad que sí? Bien, capítulo 19. Ustedes saben el contexto es que Israel estaba esclavo en Egipto. Dios ha llamado a Moisés, y Dios ha guiado a Moisés para que saque a Israel de la esclavitud en la que se encontraba. Y aquí han recorrido ya un camino. En el versículo 1 dice lo siguiente: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. En el versículo 4, Dios le va a hablar a Israel de algo específico. Hayamos salido de Nehemías, capítulo 9, ya volvemos aquí a eso, por favor, no se vaya a perder. Nehemías, capítulo 9, versículo número 1. Voy a comenzar desde el 7. Esta es una aventura muy bonita. Lo de la ley es bellísimo. Estamos en la introducción. Nehemías 9, versículo 7. Tú eres, oh Jehová, el Dios. Este es un resumen desde Abraham hasta el momento en que están parados allí para escuchar la ley. Es un resumen cortico, interesante. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Y hallaste bien su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del heteo, del amorreo, del pereceo, del jebuseo y del pergeseo, para darla a su descendencia. Y cumpliste tu palabra porque eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, escuchen, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. Hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra el pueblo de Israel. Y te hiciste nombre grande, como en este día. Versículo 11. Dividiste el mar delante de ellos y pasaste por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades, como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir.
Hasta allí, hasta el versículo 12. Bien. Eso es lo que ha sucedido hasta el versículo 1, 2 y 3 del capítulo 19 de Éxodo. Allí se encuentra. La pregunta es esta: ¿qué hechos han sucedido hasta aquí en Israel, desde que sale de Egipto hasta que llegan aquí? ¿Recuerdan? ¿El mar? ¿Qué más? El agua. Yo creo que hay que empezar a utilizarse. Bien, ¿qué ha pasado hasta ahí? Ellos se pararon frente al mar, ¿recuerdan? ¿Qué pasó frente al mar con el pueblo de Israel? Se conmovieron, sintieron miedo, le creyeron a Dios, estaban empezando a conocerlo. Conocían la historia de Dios, pero no conocían al Dios que podían palpar. ¿Qué hizo Dios? Abrió el mar. Ellos cruzan el mar y siguen caminando. ¿Y qué pasa después? ¿Se acuerdan de él? Falta agua, ¿no es cierto? ¿Y qué hacen ellos? Murmuran contra Dios. ¿Y qué hace Dios? Y sigue este recorrido. Bien. Dios había hecho algo interesante, y es cuando sale Israel, los hubiera podido llevar a la tierra prometida por un camino corto. Y no fue así, los llevó por un camino más largo. ¿Recuerdan por qué? Porque en ese camino corto había posibilidad, sí. Era muy posible que ellos se devolvieran cuando vieran hombres de guerra, y estos esclavos con mentalidad de esclavos no iban a guerrear, y si lo hubieran hecho hubieran perdido. Y Dios, mostrando su carácter de Padre, los está protegiendo y los lleva por otro camino, los coloca frente al mar, conocen a Dios palpablemente, cruzan el mar, pero allí vieron algo extraordinario, y fue los carros del faraón. Ellos vieron a los egipcios, es ver la nube que los va guiando, cómo esa nube se coloca en retaguardia. Y para los israelitas era luz, pero para los egipcios era oscuridad. Y ellos están viendo eso. Y traspasan el mar, cruzan el mar en seco, y después falta agua. Y sin embargo, Israel no está atendiendo a Dios. Israel está conociendo a Dios, pero no está creyendo a Dios. Versículo 4. Alguien podría decirle entonces a Dios: bueno, nos sacaste de allá, nos pasaste por el mar y nos hiciste pasar un susto tremendo, Señor. Y cuando cruzan el mar, otra persona le dice: nos hiciste pasar un susto tremendo con eso del agua. Y ahora con esto de tener sed, y de susto en susto a ellos. Pero Dios, mire lo que Dios dice. Versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Hasta ahí. Una cosa es lo que Israel está viendo o está pensando, y otra cosa es lo que Dios está haciendo y el propósito que Dios tiene con aquellas situaciones por las cuales está pasando Israel. ¿Qué es el propósito de Dios? ¿Cuál es? Que lo conocieran, que vieran el poder de Dios, que lo conocieran. ¿Ustedes han pasado por aflicciones? Yo le dice: pero ¿por qué tanta aflicción? ¿Será una maldición generacional? ¿Será que me echaron agua bendita? ¿Será que me hicieron un rezo? Sí, así hay cristianos que piensan. ¿Será que me hicieron un rezo? ¿Será que esto es una maldición? ¿Será que qué? ¿Será que qué? Bien. Claro que dice el versículo 4: vosotros viste lo que hice a los egipcios. Escuchen esta expresión: ¿cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí? ¿Qué está haciendo Dios? Sergio. Pues
estaban buscando como que su pueblo regrese a lo que era en un principio la idea, estar cerca de tener una relación con él. Os he traído a mí. ¿Y cómo los trajo hacia él? Uno diría, Señor, yo quiero estar cerca de tu corazón. Y dice, claro, yo te traigo a mí. Pero en la línea anterior dice, sobre alas de águila. ¿Quién va de manera natural? ¿Quién está sobre las alas de águila? El aguilucho. ¿Y qué hace el águila con el aguilucho? Sí, lo protege, lo lleva aquí. Y el águila hace esto, hace así. ¿Y el aguilucho qué hace? Multiplicar. ¿Y se estrella? No. El águila viene y lo toma y vuelve y lo levanta. Y vuelve y lo suelta. Y el aguilucho trabaja. Y el águila baja otra vez y lo recoge y vuelve y lo. Escuchen, miren mi mano, hace esto. Es un ir y venir, un ir y venir. Es un ir y venir. Quizás a nosotros a veces nos parece que no hemos avanzado mucho en nuestra vida cristiana, que hemos ido de tumbo en tumbo y de golpe en golpe. Hemos ido, nos caemos, nos levantamos, vamos, nos caemos, nos levantamos. Y uno le echa la culpa a Dios, y a veces le echa la culpa al sistema, a veces le echa la culpa al gobierno, a las personas, se culpa a uno mismo, y en eso no está Dios culpándonos a nosotros mismos. Es ir y venir, ir y venir. La palabra como está, la busqué, me la encontré. Yo iba a decirle carambola, pero no es así, pero yo sé que la busqué, definitivamente. Aquí está. Ya. El águila lo levanta y lo deja caer. Y vuelve y lo levanta y vuelve y lo deja caer. A veces uno piensa que está en un punto que está como que ya estoy saliendo y de pronto otra vez abajo. Y nuevamente piensa que está saliendo y otra vez abajo. ¿Dónde estuvo el Señor Jesús cuando Satanás quiso tentar o lo tentó en el desierto? ¿Dónde estábamos? Dice en el pináculo del templo. ¿Sí? Estaba en lo alto. Hay dos formas de verlo. Cuando Dios me lleva a esos lugares altos, como el águila lleva al aguilucho, ¿para qué se da? Para enseñarme. Y la enseñanza es protección para el hombre. Luego, si usted piensa que ha subido y ahora está en caída, y luego sube, luego cae, créanme que Dios lo está protegiendo porque le está enseñando. Lo que pasa es que como usted no mueve las alas rápido, en el tiempo de alabanza vimos cómo hay que caminar, pero también hay que correr. Créanme que la lucha de manera natural comienza a ser así, lo más desesperado, y se va ejercitando, hasta que en un momento de la lucha empieza a volar. Cuando es Dios el que nos lleva, ¿para qué nos lleva Dios arriba? Para enseñarnos. ¿Cómo enseña? Dejándome caer. No dije dejándome estrellar, dejándome el vacío. Como que digo, ¿dónde está Dios? Por amor, ¿dónde está Dios? Y cuando voy a caer, como que me va a estrellar, ahí aparece. Entonces aparece el dinerito para pagar eso, aparece la salud, aparece algo, y podemos pagar la matrícula. Yo necesito esa gloria cristiana. Por allí comienza. Pero hay otro punto en el cual no puede estar arriba, cuando Satanás lo lleva. ¿Para qué será? Para alimentar el ego. Para mostrarle que usted es Dios. Para decirle, usted puede. Cuando estoy arriba, Dios me dice, aprende. Pero el diablo me dice, usted puede. ¿Dónde quiso estar él? Arriba. Y seré, me sentaré, gobernaré y seré. Cuando esté arriba, piense quién lo tiene arriba. Si es Dios, piense que se va a caer otra vez. Y caer no quiere decir que se va a estrellar. No. Dios le va a enseñar.
Dios le va a enseñar. Dios nos va a enseñar. Pero cuando usted quiere que esté arriba, por eso el apóstol Pablo dice que esté arriba, cuidado. Cuidado, porque si no lo tiene Dios arriba, el golpe se va a caer. Le está mostrando todos los reinos. Está sentado como el príncipe de Tiro, en medio de los mares, diciendo, wow, esto lo hice yo. Cuidado, porque el estudio, a los estudiantes, lo pueden tener ahí. El dinero lo pueden tener ahí. El conocimiento y la sabiduría nos pueden tener. En cualquiera de esas tres áreas, recuerden que el día 93, podríamos estar ahí. Cuidado. Cuidado. Nosotros podemos estar ahí porque Dios nos tiene. Y siempre vamos a estar en este subir y bajar. Bien, ahora, dice, los he traído a mí. Bien, para explicar esta parte tengo que devolverme a la creación. Dios crea al hombre a su imagen, coloca a él en el hombre. ¿Cuán estresado estaría Dios a crear al hombre? Que le transmitió toda su carne y todo su estrés. ¿Cierto que no es así? En Efesios dice esto. ¿Cómo dice en Efesios 2:10? ¿Cómo? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para. Vamos a hacer la última parte. ¿Quieren leer, por favor? 2, no sé si 2:10 o 2:10. ¿Cómo dice 2:10? Pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Creados en, mira bien, fuimos creados en Cristo Jesús. Cuando Dios creó una imagen, la palabra creó y la palabra formó al hombre. Cuando lo forma, la palabra es como meterlo en un molde. ¿Cuál era ese molde? Según Efesios, era Cristo. ¿Cuáles son las dimensiones o la figurita del molde? Sabiduría, autoridad. Ahí lo entienden. Creado para, con la capacidad ¿para qué? Para buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? 1. Tiene que venir de Dios. 2. Son para glorificar a Dios, para mostrar el propósito de Dios. Y 3. Están terminadas. Para eso nos crea, para buenas obras creadas en bien. Entonces, los he traído a mí. Eso quiere decir, de la misma forma como fuimos creados, en esa misma posición, vamos a estar cuando dice la Escritura en Éxodo 19:4, los he traído a mí. Nosotros fuimos creados en una relación de reposo, no de estrés, no de angustia, no de independencia. En una relación de reposo fuimos creados. Génesis 1:27, Génesis capítulo 2, versículo 7, Efesios capítulo 2, versículo 10. Fuimos creados en una relación de reposo. Luego fuimos preparados por Dios para ser dinámicos en las obras de Dios, para el accionar de las obras de Dios. Fuimos creados de esa manera. Fuimos traídos hacia Él. No hay reposo en Él. Claro que sí. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guardar el pensamiento y el corazón de Cristo, pero antes dice, esa paz que el mundo no entiende. ¿Cómo es posible que usted esté endeudado, que usted esté a punto de, no sé, de morir, esté muy enfermo, y usted se sienta feliz? Porque usted está aquí, en el reposo de Dios, en una relación de reposo con Él. Si no hay relación de reposo, no hay paz. La paz se origina en el entendimiento de que yo fui creado, formado por Él. Eso nos habla de santidad, o nos habla de identidad.
para el mundo es identidad, para nosotros es santidad. Fuimos creados en una relación santa, duradera, eterna. No fuimos creados para pasar un tiempo, fuimos creados para la eternidad. Así fue porque salió de Él y para buenas obras. Bien, estamos haciendo la introducción al tema de la ley. ¿Por qué la ley? Ya vamos a mirar por qué la ley. Estamos hablando del servicio. Servicio es ejecutar las obras que ya están terminadas, que son las obras de Dios. Un ejemplo es perdonar, eso ya está listo. El perdón está dado, pero tengo que recorrerlo. Tengo que hablar con la persona, tengo que hablar con el Padre, tengo que estar de acuerdo con Él y después sí hablar con la persona. Esa obra está terminada. Por supuesto. ¿Cuál otra obra sería? ¿Qué otra vez se les ocurre? Además del perdón. Bueno, mientras lo piensan, sigamos. Versículo 4. Bien. Versículo 5. Ahora pues, Dios le está hablando a Moisés y le dice: Moisés, dile al pueblo, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Si ustedes guardan mi pacto, ¿cuál pacto? ¿Ya se las había dado? No. Bien. Versículo 6: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Bien, versículo 7: Moisés va y le habla al pueblo y le dice: mire, esto es todo lo que Dios quiere que ustedes hagan. Versículo 8: el pueblo responde: listo, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Es decir, lo aplicaremos. Todo lo que ha dicho. Pero Dios no les había dado la ley. No les había dado el pacto todavía. ¿O sí se lo había dado? Bien. Versículo 12. En el versículo 12 dice la Escritura: señalarás el término al pueblo en derredor diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirá al monte. ¿Qué le está enseñando Dios al pueblo? Que el pueblo está separado. Que Dios es santo y el pueblo está separado de Él. Les está enseñando. Bien. Esa es la introducción al capítulo 20 de Éxodo. Esa es la condición en la que se encontraba Israel en ese momento. Bien. Ahora déjenme hacer una introducción a la ley. Esta es la introducción al capítulo 20 de Éxodo. Ahora quiero hacer una introducción a la ley. ¿Para qué la introducción? Quiero colocarles el punto hacia adelante, para que usted no se vaya a salir. Quiero colocar los rieles para que el tren se vaya por ahí. Vamos a abrir el cauce para que el río vaya por el cauce y no se salga. De tal manera que su pensamiento esté centrado en ese punto que vamos a marcar en el horizonte. ¿Está bien? Bien, hagamos la introducción a la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley de Dios? No lo estoy preguntando, lo estoy preguntando. La esencia de la ley como tal está vigente. ¿Cuál es la esencia de la ley? Romanos capítulo 13. 13. Romanos capítulo 13. ¿Están allí? Le vamos a leer el versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley.
Eso lo veríamos en el libro de Salmos, en el tiempo de alabanza. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Bien. Versículo 9. Porque, y aclara, ¿no? Aclara porque dice, no adulterar, no matar, no hurtar, no decir falso testimonio, no codiciar, y cualquier otro mandamiento de los 613 que hay, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es la esencia de la ley? Versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es que el que ama a Dios, ama al prójimo. Uno no puede decir que ama a Dios y no ama al prójimo. Hay algo que no concuerda ahí. Entonces, la esencia de la ley está vigente todavía. Alguien diría, bueno, pero la ley es del Antiguo Testamento. Y eso ya se cumplió la ley. La ley decía no mentir. La ley decía no codiciar la mujer de otro. Y hoy también. Entonces, es más, déjenme ponérselo de esta manera. Ya leo la palabra. Lee. ¿Qué lees tú, por favor? Paga las deudas, excepto las deudas de amor hacia otros, pues estas nunca se terminan de pagar. Al amarlos estarás obedeciendo la ley de Dios y satisfaciendo sus demandas, porque si amas a tu prójimo como a ti mismo, jamás sentirás deseos de perjudicarlo, engañarlo, matarlo ni robarle. Jamás pecarás con tu esposa ni desearás lo que le pertenece. No harás contra él nada que los 10 mandamientos prohíban, porque todos se resumen en uno solo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a nadie y por lo tanto satisface las demandas de Dios. Es la única ley que necesitamos. La del amor. Lo que vamos a ver es que la ley, como está escrita en Éxodo capítulo 20 de Deuteronomio, el enfoque es el amor. La ley no da látigo, la ley muestra el amor de Dios. Y eso lo vamos a ver. Leemos, mostrarles esta diferencia que ustedes ya la saben. Dios dijo: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Cualquiera que codicie una mujer en su corazón, ya adulteró. Luego la ley es más, wow, es más dura. Claro. Ya no solamente que coja la persona el acto del adulterio, sino si piensa, si en su corazón la codicia, ya está pecado. La Biblia dice que el nuevo pacto consiste en que Dios escribe la mente y en el corazón. Escribe la mente y la da en el corazón. Luego lo subió. Además hay otro ejemplo bonito. ¿Cuál es? Oíste que fue dicho: no matar. Pero yo os digo, cualquiera que diga fato, su cabeza hueca, a otro, ¿qué le está diciendo? Lo mató. Lo mató, es culpable. La ley y la gracia, Santa Bonita lo llama. La gracia da más, pide más, exige más que la ley. La ley es tratar de empujar un vagón. ¿Usted puede empujar un vagón solo? No. Y la gracia de poner los 10 vagones más, pero le da la locomotora. Esa es la gracia. Es más, pide más, demanda más, pero tenemos el Espíritu Santo. Luego se puede, claro que sí, se puede. La ley decía diezmar, ¿o no? La gracia que dice, todo bien. Algunos luchan con eso del diezmo, pero pelean, si no suena la ley, no tienen ni idea de qué es el diezmo. No es de la ley, no es de la gracia. El diezmo está de Génesis 1:1 hasta Apocalipsis. Que al antiguo te llamaba 10 es otra cosa. Que era 10% es otra cosa.
Si son tan religiosos en eso, ¿por qué no miren qué dice el Nuevo Testamento? Les tocaría el 33%. ¿Y creen que no están dispuestos a eso? Por eso no lo estudian. Y por eso no dan. Bien. Volvamos a eso. Estamos haciendo la introducción a la ley. La esencia de la ley está vigente, se mantiene. ¿Por qué? Porque es el amor. Y se resume en 2 mandamientos. Por favor, vayan a Mateo capítulo 22. ¿Están aquí? Mateo 22. Versículo 37, solamente 37 quiero leer. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese versículo lo voy a leer aquí en Deuteronomio 6:5. Dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Está saliendo del Antiguo Testamento. Y el segundo mandamiento es el versículo 39 del capítulo 22 de Mateo. ¿Qué dice? Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien, ese sale de Levítico capítulo 19, versículo 18. Dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Firma, Jehová. Bien, la ley se resume en estos 2 mandamientos: amar al prójimo, y eso está vigente, eso no se ha perdido. ¿Qué va a hacer Dios con la ley? Con nosotros en esta enseñanza: direccionar lo que es el servicio. Deben anticipar el santo. Lo que vamos a ver en la ley es santidad. ¿Cuán santo tiene que ser el servicio para Dios? Eso es lo que vamos a ver. Pero Dios me dijo: enseña la ley. Bien, vamos a ver eso. El propósito, entonces, de la ley, ¿cuál es? El amor. Comencemos. La ley expresa el carácter y la naturaleza de Dios. La ley no es para decirme que soy bueno, ni dejó Dios la ley para decir que fuera bueno. ¿Para qué dejó Dios la ley? Tengo 2 puntos que he resaltado. El primero es convencerme del pecado, y 2, revelar el pecado del pecado. Así que vamos a escudriñar esos 2 puntos. Primero, la ley es necesaria porque me convence del pecado. La ley es necesaria porque revela al pecado y al pecador además. Bien, comencemos. ¿Cómo nos convence Dios de pecado? Escuchen, esta parte es interesante. No vamos a alcanzar a terminar hoy, por supuesto, tranquilos. Tranquilos. Empecemos. Bien. Nosotros fuimos creados, todos, con la imagen de Dios. Tenemos la esencia de Dios. Bien. Pero nacimos fuera del huerto, nacimos separados de Dios. Al nacer separados de Dios, nacimos con la necesidad de regresar al huerto. Con una necesidad de regresar de donde partimos, de donde Dios nos creó. Nos creó, ¿dónde nos creó? De su imagen, al seno de Él nos creó. Nos creó en una relación de reposo, pero nacimos separados de Dios. Al nacer separados, nacimos con una inmensa necesidad de regresar. Porque la imagen de Dios que está en mí reclama eso. Y Dios viene por lo que Él puso de Él en mí, su imagen. Y por eso hoy podemos estar aquí. Porque Él nos buscó. Nosotros teníamos la inmensa necesidad, pero no podíamos buscarlo.
estábamos muertos, separados, apartados, no entendíamos su pensamiento, es más, éramos enemigos de Dios. Bien. Esa imagen, escuchen bien, esa imagen es como un medidor interno que tenemos allí, que nos indica, de cierta manera, cuando estamos obrando en contra de la esencia de Dios. Creo que eso nos pasó antes de conocer a Dios. Sabíamos que esto no estaba bien, pero lo hacíamos. ¿Por qué sabíamos que eso no estaba bien? Porque Dios, al colocar su imagen en nosotros, colocó de Él. Y teníamos algo que reclamaba hacer lo correcto, hacerlo perfecto en Él. Pero no lo hacíamos. Estábamos separados de Dios, no entendíamos el pensamiento de Dios, no estaba activado ese desarrollo de la imagen de Dios. Luego la teníamos allí. Bien. ¿Qué hace la ley entonces? Escuchen. Vayan a 1 Timoteo capítulo 1. Timoteo capítulo 1, primero. Versículos 9 y 10. Voy a leer esta versión. Si alguien puede notar, está bien. Conociendo esto, versículo 9, 1 Timoteo, que la ley no fue dada para el justo, alguien podría decir amén, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido entregado, dice el apóstol Pablo. ¿Para quiénes fue dada la ley según esto? Dice, no fue dada para el justo. Entonces usted dice, amén, está en serio. Esto no es para mí, para que me salve. No, hay que ver el contexto. Hay que ver el contexto, qué es lo que está diciendo Dios aquí. Porque la ley sí es para nosotros también. Vamos a ver de qué se trata. Aquí la ley, como la está exponiendo Dios en este capítulo de Timoteo, dice es para, sino para transgresores, desobedientes. Hay una lista ahí. Incluye mentirosos, ¿no? Wow. Bien. ¿Qué hace la ley? Escuche. La ley está poniendo un límite. Es como una soga. Vamos a pensar que llega aquí hasta parar el micrófono. Hasta luego. Si se pasa, hay problemas. Miren bien lo que estoy diciendo. La ley pone un límite al pecado. Si se pasa, hay problemas. Entonces, ¿la gente se querrá pasar? Claro que no. Entonces, ¿qué me está enseñando esta parte, lo que está aquí en Timoteo de la ley? ¿Qué me está diciendo Dios? Que hay personas que están de este lado por miedo, por temor al castigo. ¿Qué tal que no vaya el domingo a culto? ¿Qué me puede pasar? Algunos están, estoy hablando de cristianos evangélicos, están sentados aquí en sillas azules hoy. Hay que ser específico, ¿no? Bueno, ¿qué dices tú? Bien, escuchen. Hay personas, me estoy refiriendo a Timoteo. La ley dice personas que están aquí porque les da miedo
temor, angustia. Pero hay otro grupo de personas. Van a 2 Corintios, por favor. Capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. Bien. ¿Segunda? Sí, señora. Segunda de Corintios, capítulo 5. Versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, pero todos murieron. Hasta ahí vamos. Bien. Algunos no pasan el límite porque los constriñe la ley, el miedo. Otros no pasan el límite porque por amor a Cristo. El que ama a Cristo no implora. El que ama a Cristo no miente. El que ama a Cristo valora a su esposa, valora a su esposo, valora a sus hijos, le da el lugar que le corresponde, pero uno lo hace porque me toca. Donde no haga eso, me cae el juicio de Dios. Y yo estoy seguro que sí es así. Por lo que dice aquí en Timoteo: secuestradores, parricidas, homicidas, mentirosos, perjuros, etc. Pero no lo hacen. Dice, no lo hacen. Dice, para ellos es la ley. Para ellos es la ley. Por miedo obedecen. Para nosotros lo justo, dice Timoteo, no es así. Porque nosotros igual lo obedecemos por amor. No mentimos por amor, no codiciamos la mujer del prójimo por amor. En fin, todo lo que dice, que vamos a ver después, supuesto. Vamos a ver el detalle de cada uno de los 10 mandamientos. Los vamos a ver. Pero nosotros no lo hacemos es por amor. Porque el amor de Cristo nos constriñe, no la ley. Bien. ¿Pero la ley está vigente? Sí, claro. Por supuesto que sí. Algunos tienen miedo de las consecuencias futuras. Y por eso le tienen miedo a la ley. Pero Dios la dejó así. Claro. Por supuesto que sí. Bien. Ahora, nosotros no podemos enfocarnos en esa limitante. La ley limita el pecado. Nosotros no estamos enfocados allí. Nosotros lo amamos a Él. Y como le amamos a Él, no necesitamos esa limitante. Pero hay quienes sí la necesitan. Y se la pasan nada más. Nada más que ella se la pasa. Bien. Dios no quiere que nosotros vivamos coartados. Vengo el domingo porque si no me lo aman. Ofrendo porque donde no ofrende me cae la miseria. Dios no quiere que vivamos coartados. Dios quiere que vivamos en su reposo, en plenitud, haciendo las buenas obras. Dar es una obra de Dios. Pero no se da por miedo, sino por amor. Es que donde yo me veo, y como me está yendo mal, ahora sé por qué me está yendo mal, porque me da. Esa persona está metida en la ley. Y es cristiana, ¿no es cierto? Y tiene el Espíritu Santo. Y está metida ahí en la ley de cabeza. Pero el que da por amor, ¿cuál ley? Si la esencia del amor es la ley, la esencia del amor no es obligarlo a usted o a mí a hacer algo. Algunos necesitan eso. Nosotros, creyentes, no necesitamos eso. Bien. Más bien, creo que la ley nos lleva a que nos concienticemos en qué punto nos encontramos. ¿Por qué estamos haciendo lo que hacemos? ¿Por miedo? ¿O porque realmente el amor de Cristo nos constriñe y lo hacemos por amor? Creo que la ley es buena en ese sentido, me encanta esa parte de la ley. Dice, convencernos del pecado.
Esta es la primera parte. ¿Por qué la ley es necesaria? Primero, convencernos del pecado. ¿Qué han entendido hasta aquí? Solamente esta parte de la ley. No lo de Éxodo capítulo 19, solamente lo que nos habla de la ley para poder seguir con el segundo punto, que es revelar el pecado y el pecado. ¿Qué piensan? ¿Qué desea expresar? Solange. Viene a ser como un semáforo. ¿Quieres hablar un poquito más? Que la ley viene a ser como un semáforo en rojo. Entonces, el semáforo en rojo está en la calle para todos, para los que lo cumplen y para los que no lo cumplen. Pero ¿por qué la ley es para quien no lo cumple? Porque quien se pasa el semáforo en rojo, hay que aplicarle la ley. Entonces, tiene comparendo, se le moviliza el carro, a él se le cumple la ley. Si yo respeto el semáforo en rojo, porque yo veo que el que está al otro lado de la calle tiene que pasar, si yo estuviera al otro lado de la calle, o sea, si yo amara a mi prójimo como a mí mismo, yo quisiera que el que estuviera en mi lugar parara, no atropellara a la gente, no estrellara un carro, no causara un accidente. Eso es amar al otro como a mí mismo. Yo respeto el semáforo. Pero yo creo que no es por miedo de ay, por muchas cosas, no poner una cámara y no voy a tomar una foto para que me compren en mi casa. Pero sí debe haber un temor reverente de Dios, de solo porque Dios mismo dice, temanme a mí, no teman al resto del mundo, no, esfuércense, sea valiente, pero temanme a mí porque Él es el único que puede matar el alma, o sea, hasta el ego. Entonces, el semáforo es para todo el mundo. Quien se lo pasa, se le aplica a los comunitarios, a los funerarios. Quien no se lo pasa, respeta los límites por amor al otro, pero también con un temor reverente a Dios, porque Él sabe por qué nos cuida. Bien. ¿Alguien más? Clarita. La esencia de la ley está vigente, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Leímos que es para los transgresores, o sea que la ley pone un límite. Si se pasa ese límite hay problemas. Entonces, hay quienes no pasan ese límite simplemente por temor a la consecuencia de esa ley, pero otros lo hacen por amor a Cristo. Bien. A ver. La ley está diseñada para proteger y a la vez está diseñada para disfrutar. Bien, excelente. Sí. Bonito. Está diseñada para disfrutarla. Digamos, la ley disfrute la ley. A ver qué nos dice. Qué buen ejemplo. El del semáforo. Y lo que cada uno dice. La ley está diseñada para protegerme, pero está diseñada para disfrutarla. ¿Por qué? Porque nos quedamos aquí, ¿por qué? Por amor a Dios. Por amor a Él. Entonces, si amamos a Dios, como decía hermana, amamos al prójimo. No es que amo al prójimo o amo a Dios, no. Amo a Dios, entonces amo al prójimo. No me paso el semáforo porque amo a Dios. Y ese amor a Dios se ve reflejado en el amor al prójimo. ¿Cuántos de ustedes se pasan el semáforo en rojo? No me digan nada. Pero, tú vas a hablar. Sí, yo veo que Dios siempre busca tener una relación de sinceridad, o sea, relacionarse, que nosotros nos relacionemos con Él, una relación de verdadero amor, de sinceridad, de honestidad, de que no tengamos que hacer nada obligado, sino que realmente salga del corazón. Bien. Jenny. Que los límites son buenos, que cuando puede creer cuando les dicen bueno no traspasen, cuando están en la montaña les dicen lávense y acá no traspasen, siempre lo miran no los va a matar, ¿no? Los va a ayudar. Pero realmente son buenos y puede creer que guardar el límite controlarse, porque es decir, nosotros que estamos separados no tenemos límites y poderse autocontrolar, entender el límite nos va a ayudar a sí mismo, no por el miedo de guardar, no por el miedo de hacer, es que me tengo que reprimir, sino cumplir el límite por mí mismo,
Mira lo que hizo José. Entonces, ¿recuerdan la mujer que quiso seducirlo? ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo José? Uy, no, ¿qué tal? ¿Me lleva esto? ¿Me matan? ¿Qué dijo él? ¿Cómo voy a pecar contra Dios? ¡Wow! El amor de Dios lo constriñe. El amor de Dios hace que me deleite en el cumplimiento de la ley. Y realmente no es que esté cumpliendo la ley, es que estoy disfrutando del amor de Dios. Y el amor de Dios no me saca de su ley. Al contrario, disfruto. Y ¿saben cuando disfruto? Entonces, como decíamos en la alabanza, puedo correr. ¿Recuerdan el versículo? Corremos. Y cuando corremos, la hermana hace un ejercicio. Y es al correr, es correr tan rápido que llega un instante en que los dos pies están en el aire. Uno está cayendo y el otro está despegando. ¿Han visto las carreras atléticas? Yo vi un documental de Enfocante y efectivamente estaban así, en el aire. ¡Wow! ¿Por qué corren? ¿Por qué corren? Porque es el amor de Dios. El amor de Dios es libertad. ¿Libertad para qué? ¿Para hacer lo que me parece? No. ¿Para qué? Allí dice. Para servir. Lo leemos en Gálatas, para servicio. Muy bien. Giovanni. Ahora que estoy entendiendo, la gracia es la esencia de la ley. Nosotros al ver la esencia de la ley es la gracia pues para la disfruto. Sí. Y disfrutar la ley que me hace vivirla sin pedir, sin considerar mi debilidad. Bien. Belisa. Considerando que no solamente se satisfacen las demandas de Dios en el cumplimiento de esa ley, sino que si esa ley también satisface plenamente las necesidades mías propias. Tan diferente a cuando yo quiero llenarme de reglas y de normas y cada vez estoy aprendiendo cosas nuevas que debo añadir a mi estilo de vida y me causa zozobra, me estoy agotando, es una carga, es una jartera vivir así. Sin embargo, cuando estoy bajo esa gracia de Dios, el cumplir esas demandas de Dios hace que el deleite no sea solamente para Dios que se contraste con ese hijo que la está reflejando, sino para mí también. O sea, no solo satisface a Dios, a mí me trae satisfacción, pero es porque yo voy a ir Porque estamos en unidad de pensamiento. Cuando nosotros, algunos conocen historias, salimos del lugar donde estábamos antes, recuerdo que yo hablé con una junta y dije, no estoy en esclavitud, pero salgo a libertad. Porque nosotros, ustedes entienden, vivimos mucho tiempo, como decía Elisa, bajo normas que eran de hombres y nada de Dios. Y estuvimos tan reprimidos, de verdad, tan reprimidos. Pero amamos a Dios y el amor de Dios derriba todas esas barreras. Llegamos a Pati, ¿qué ibas a decir? Sí, ¿no? Sí. Ah. A mí la ley demuestra que es Dios y eso me hace ver mi condición y mi posición frente a Él. Bien. La ley muestra el perfecto amor de Dios, pero también hay mucha temor, que no es de Dios, es del contrario, como que se motiva. Entonces yo decido por mi actuación y por saber que la ley tiene la esencia de Dios, decido la parte de Dios. Bien. Es que la ley en la práctica es realmente protección contra mí mismo. Por dar un ejemplo, si yo mato, esa acción genera una cantidad de consecuencias contra mí, entonces protección inclusive contra mí mismo. Sí. Pensaba que si la ley, si Dios no hubiese dado la ley aún desde el principio, cada quien decidiría cómo amar a Dios y cómo amar al prójimo. Yo le digo, quiero hacer esto con mi esposa y de malas, tienes que irse a malas porque yo quiero que sea así.
La ley me dice a mí cómo es que yo amo a él y al prójimo. Amén. Y comienza por él. Sí. Jenny. Cuando usted dijo que, pues que mucho tiempo hemos sido esclavos de hombres y varones, ¿cómo entender estos autolímites o los límites sin volverse parecer? O sea, hasta como si el amor de Cristo nos consigue, pero muchos vivimos bajo la ley de nuestra propia ley. Sí. O bajo la ley. ¿Cómo llegar a la de ser constreñido por el amor de Cristo, cumplir el límite y autolimitarme sin volverme parecer y ser parecido a Dios? Sí, mira. La escritura nos enseña en Génesis que Dios dijo no comer, y Eva dijo no comer ni tocar, le añadió un pedacito. Todos nosotros, bueno, no digo todos nosotros, algunos y yo, quizás algunos no pasaron por allí, vivimos en ese, el hacer de Dios más el pedacito, más el comer eso, miquito y chiquito, adicionado a la ley. Entonces, teníamos el hacer de Dios, pero también el nuestro, porque hay que ayudarle a Dios a algo. Y eso nos debilitó tanto, y ya no están dormidos, pero ¿qué pasó con ese hacer nuestro? ¿Amábamos a Dios? Sí, lo amábamos, claro que sí. El amor cubre multitud de faltas. El amor fue derribando, como dice en Corintios, todo argumento que se levanta contra el conocimiento, y lo fue derribando, y lo derribó. Y apenas lo derriba, le dicen a usted ya no sirve aquí. Usted dice, o uno ya dice, no, definitivamente es que ya no me mueve. Y de alguna manera Dios es el que nos mueve, es Dios el que lo hace. Pero es ese amor el que va derribando todo argumento, todo lo que se levanta contra el único conocimiento de Dios y dejar al hombre. Solamente lo puede hacer. Por eso hoy estamos aquí y es un motivo de gozo, de verdad, estar en la posición, en la condición en que hoy nos encontramos. ¿Está bien? ¿Seguimos? ¿Han entendido hasta aquí? ¿Seguro? Angélica. Estaba pensando que la ley de Dios como que nos ubica, porque pues el que para quien es la ley está mirando es como ve, yo no hago esto porque hay un castigo, mis ojos están en el castigo, no consecuencias, pero el que lo hace por amor está mirando a Dios. O sea, pienso que siempre como para ubicarnos como que no, esto no es porque me van a castigar o porque hay una consecuencia, sino porque yo no amo a él. Y de una vez fluye el hecho de no hacerlo, es algo natural. Mire a Esteban, ¿conocen a Esteban? Bueno, ahora está armando pataletas. Se tira el piso y entonces, si tomamos al niño y le damos un par de. La próxima vez la hace. Hay que aprender maduro. Y la próxima vez lo hace hasta que deja de hacerlo a punta de golpes. ¿Y por qué ya no lo hace? Por miedo. Exactamente. Pero si lo sentamos en las piernas y lo hablamos y le explicamos lo que Dios dice, pues vuelve a hacer la pataleta. Y le explicamos que no vuelve a hacer todavía menos hasta que deja de hacerlo. Y lo hace por amor a la autoridad. No lo hace por miedo a que le pegue. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Algunos lo hacen por miedo a que Dios no lo vaya a pegar. Otros lo hacemos porque amamos a Dios profundamente. Esa es la esencia. La esencia de la ley es el amor y todavía está vigente. Bien. Vimos que la ley muestra el carácter, la naturaleza de Dios. Estamos hablando, haciendo la introducción. ¿Por qué es necesaria la ley? Primero, nos convence del pecado. Y vimos 5 o 6 puntos en eso. Bien. El siguiente punto, ¿por qué es necesaria la ley? Es porque revela al pecado y al pecador. Eso lo vamos entre 8 días. Sí, como en la vida, ¿no? Y falta, vamos a ver los 10 mandamientos uno por uno. Vamos a escudriñar y vamos a. En pocas palabras, cuando terminemos esto, creo que salimos. ¿A qué salimos? A servir. Pero centrados en el amor.
no porque me tocan, sino que digan en la iglesia que yo no estoy haciendo nada, no. Vamos a centrarnos, como la escritura lo dice, en el amor. César, ¿vas a decir algo? Sí, pastor, es que quería añadir algo de la seguridad del aguilucho, es algo que de pronto ya mucha gente sabe, pero alguien puede hablar. Y me parece muy bonito, y es que el águila, antes de que bote al aguilucho, lo primero que hace es incomodarlo en el nido, es decir, trae tronquitos, piedritas, todo, y se los echa en el nido. Entonces él como que ya no puede estar cómodo y sale del nido. Y la forma de salir del nido pues es para enseñarlo a volar, y lo bota y apenas lo bota es que sucede todo ese episodio. Entonces, pues qué rico entender que Dios lo incomoda el nido. Bien. Gina, ¿qué piensas de todo este siglo, Señor? Hace 8 días compartía que nos animábamos los unos a los otros a las buenas obras. Y hoy mirando la ley, me parece que también como iglesia estamos para eso. Muchas veces tenemos temor de lo que digan